Y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Como pueden ver, por ejemplo, tenemos esta planilla aquí. Fíjense de que en toda empresa, jóvenes, uno tiene su lista de personal, ¿ya? En donde ponemos los datos básicos de los trabajadores, como por ejemplo su nombre completo, su carnet de identidad, su cargo, el departamento al que corresponden, su fecha de ingreso, su nivel salarial y su sueldo básico. Entonces, normalmente se comienza por ahí. Luego de que tenemos ese cuadro, tenemos lo que es la planilla de sueldos en sí. Fíjense que tiene que ser una planilla completa, como pueden ver. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Ahí se ve mejor, donde determinamos, por ejemplo, el bono de antigüedad, las horas extras, algún otro sueldo que tenga, pago a las AFP, ¿verdad? Y algunos otros registros, anticipos, algunos descuentos, etcétera. Entonces, fíjense que esa es una planilla de sueldo completa. ¿Y quién la hace? Nosotros, los contadores. Después tenemos esta otra planilla que es muy conocida también, es la famosa planilla tributaria, ¿ya? En esta planilla determinamos si es que los trabajadores tienen que pagar algún monto por concepto de impuesto o de repente ninguno, ¿ya? Fíjense que los trabajadores pagan impuestos por si acaso, por el sueldo que reciben. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber y conocer. ¿Quién diría, no? De que si yo trabajo tengo que pagar un impuesto. Mucha gente no lo maneja el concepto de esa manera. Lo único que hace es nomás seguir el procedimiento para que no le descuenten o algunos no hacen nada y les descuentan, ¿no? Obviamente que hay un parámetro que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero fíjense que los trabajadores pagamos impuestos a partir de cierto monto en adelante, ¿ya? Vamos a hacer esta planilla así como la ven completa. Y después tenemos la otra planilla que se llama planilla de aportes patronales. Ahí es donde registramos el cálculo de lo que se paga al Seguro Social, ¿no? Que en este caso es la Caja Nacional, el seguro del gobierno, y hay otras cajas también. Luego tenemos lo que son los aportes de la AFP por parte del patrón, ¿ya? Y donde realizamos el cálculo del aguinaldo y de la indemnización. Y finalmente terminamos con lo que es la emisión de la boleta de pago. Y el objetivo de esta planilla es de que ustedes la aprendan a elaborar y que sea lo más automatizada posible, ¿ya? A ver, quisiera escucharlo. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto a eso? Se ve difícil eso. Difícil, ¿por qué difícil? Es un poquito amplio, ¿no? Se ve amplio, ¿no? ¿Sí o no? Pero Sí, se ve muy amplio. pero ustedes han hecho planilla de sueldo a mano en contabilidad 3, ¿sí o no? Sí, Lisa. Es prácticamente lo mismo, solamente que ahora hay que hacerlo en la computadora. Lo que pasa es que es una planilla completa, ¿ya? Es el procedimiento completo de la elaboración de planilla de sueldo hasta la emisión de la boleta de pago. Y dentro de todos estos cuadros se concentran una gran cantidad de fórmulas que en vez de estar haciendo, por decir, formulita por formulita en cada casito, como les iba diciendo
les iba haciendo antes. En cambio aquí ya lo van a ver más en la vida real, por decirlo, como aplicando en la práctica, ¿no? Por eso es que he visto conveniente de que les enseñe esta planilla, que la fui elaborando para que sea algo más didáctico para ustedes, para que sepan dónde aplicar, por ejemplo, ¿no? Así es que el examen que les voy a tomar más adelante va a ser de todo lo que apliquemos en esta planilla, ¿ya? A Y ver, Licen, ¿solo va a ser un examen? les voy a tomar 2 exámenes. Ah, ya, gracias. Muy bien, entonces comenzamos. ¿La Muy va a grabar bien. esta clase? Sí, la estoy grabando. Ay. Ahí está. Bien, una de las cosas importantes que tenemos es, por ejemplo, la determinación del salario básico. Ya, lo voy a borrar. Fíjense, es así como, esto lo voy a esconder. Ahí, bien. Ahí para que sea un poco más grande. Es didáctico por si acaso. No le tengan miedo. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, este es el resumen de personal o la lista o la nómina del personal de la empresa. Le vamos a poner nómina de personal. ¿Ya? Estos son datos. Datos que... Datos que, por ejemplo, se rellenan, hay que ir anotando a medida que va ingresando personal a la empresa, uno va registrando en esta nómina de personal. Y esto que ven aquí es el famoso código del trabajador. ¿Ya? Son códigos que uno le va asignando, digamos, a los trabajadores. Por ejemplo, yo en la universidad tengo un código docente 5096. ¿Mm? Y así a medida que han ido ingresando los profesores, han ido teniendo sus diferentes códigos dentro de la universidad. Por ejemplo, el primer código que se emitió en la universidad al primer trabajador era el código 1. Y así sucesivamente han ido aumentando a medida que fueron ingresando, ¿no? Tenía un colega que recién falleció que llevaba el código 105. Imagínense que era antiguísimo, ¿no? Ahí va a comer pizza, me gusta llevar por tacaño. Decía su micrófono. Bien, entonces, después tenemos el nombre completo, el carnet, el cargo, la sección y la fecha de ingreso, ¿ya? Y el nivel salarial, por si acaso, jóvenes, depende mucho del cargo que se ocupa dentro de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos los niveles. El nivel 1, como pueden ver, dice que el salario básico es 14,000, el nivel 2, 11,000 y así va disminuyendo, ¿no? Nivel 3, 8,000, nivel 4, 6,000, nivel 5, 3,500, ¿no? Entonces, fíjense que esa es como la escala salarial para pagar a los trabajadores, ¿no? A medida que más tienen un cargo más jerárquico, ganan más. En este caso, veamos quién es nivel 1, por decir. Nivel 1 es él, ¿quién había sido? Gerente general. El gerente general. ¿Y cuánto gana el gerente general? Según la escala salarial. 14,000. Perfecto, 14,000. El siguiente trabajador es el jefe de personal. ¿Cuánto gana el jefe de personal? 11,000. No. Fíjense que dice jefe de personal nivel 4. ¿Lo ven ahí?
¿Qué nivel haya sido el jefe de personal? 4. 4. Entonces tenemos que ver en la lista cuánto gana el nivel 4. ¿Cuánto había sido que se le paga al nivel 4? 6.000. 6.000. 6.000. Exacto. 6.000. Muy bien. El nivel 5 es el siguiente. Es la secretaria de gerencia, dice, ¿no? Dice que tiene nivel 5. ¿Cuánto gana el nivel 5? 3.500. 3.500. 3.500. Muy bien. El siguiente nivel es el mensajero nivel 6. ¿Cuánto gana el nivel 6? 2.500. 2.500. Ya. Después tenemos el gerente administrativo. Fíjense, importante ese cargo, nivel 2. ¿Cuánto gana? 11.000. 11.000. 11.000. Ya, muy bien. Entonces, imagínense realizar ese copiado, ¿verdad? Para cada trabajador. Imagínense que tengan 1.000 trabajadores en su planilla. ¿Será que es correcto que ustedes lo hagan de manera manual? No. No, porque pueden equivocarse. Imagínense que No. los números confunden. Peor, entre tantos números uno se confunde más. Entonces, para eso hay fórmulas que se pueden aplicar, ¿ya? Yo hago para el primer trabajador, verifico que me sale bien y lo demás lo arrastro, ¿sí o no? Como veníamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Sí. Ese es el objetivo del programa, pues, ¿no? Que nos ayude a realizar las cosas de una manera más rápida. Muy bien, entonces veamos a ver. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Que ya la hemos visto antes, solamente que ahora lo vamos a ver como se dice en la vida real. Igual, buscar, B se llama. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Fíjense que dice en la fórmula valor buscado. ¿Lo ven que lo resalté con azul ahí? Le sale un ejemplito ahí abajo. Sí. El valor buscado, jóvenes, fíjense que es este que está acá. ¿Ya? Ese es el valor que cuando yo lo cambie, esto tiene que cambiar automáticamente. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que ponga un punto y coma. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, licenciado, se ve. Ya. Ese punto y coma, jóvenes, es un separador. ¿Ya? Pongo entonces punto y coma y me dice matriz. ¿En qué matriz voy a buscar? ¿Ya? ¿En qué matriz voy a buscar ese valor que acabo de seleccionar aquí? El valor buscado. Fíjense que dice matriz buscar en. ¿En qué matriz? En esta matriz de acá. Ahí está. Ya, en esa matriz de ahí y pongo punto y coma y me dice indique en qué columna. ¿Ya? Indicador de columna, fíjense que dice ahí. Me está diciendo de esa matriz en qué columna está buscando el valor. En este caso estoy buscando el nivel, ¿verdad? Y quiero que me arroje la columna número 1 o la columna 2. ¿En cuál está? Hagan de cuenta que la primera columna es lo que está con rojo y la segunda columna donde dice salario básico. Quiero que me devuelva el salario básico. Esa está en la columna número 2. 2. correcto. Entonces pongo el número 2 y cierro paréntesis. Ya cierro paréntesis. Le doy enter. Y fíjense, al hacer la fórmula, automáticamente me arrojó el valor correcto. ¿Y qué pasa si yo cambio aquí en el valor buscado? En vez de poner 1, pongo 2 o pongo 3. ¿Está cambiando correctamente? Sí. Sí. Entonces, se trata, jóvenes, de eso. ¿Ya? Se trata de eso, de que ustedes hagan una fórmula que de tal manera cuando hagan su verificación, cambia automáticamente a ver nivel 5, 3.500, verifico, correcto. Quiere decir que está bien hecha.
Solamente que antes de arrastrar mi fórmula, ¿qué tengo que hacer? F4. F4. ¿En cuál de las celdas? ¿En la que está con azul o en la que está con verde? En la que está con verde. Lleno de verde. Es lo que está Sí, con verde. las dos que están con verde, donde empieza la matriz y donde termina la matriz. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que está con azul, eso quiero que se arrastre a medida que yo vaya bajando, que se vaya arrastrando. ¿Sí o no? En cambio, lo que está con verde, quiero que cuando yo lo arrastre, se mantenga fijo. ¿Qué pasa si no lo congelo? Fíjense qué va a pasar. Lo voy a arrastrar ahí, por ejemplo. Ahí, ¿lo ven? ¿Qué es lo que pasó? Fíjense. Voy a revisar la segunda fila. Miren cómo se arrastró automáticamente. Bajé una fila y todo ese cuadro bajó una fila. En el otro caso, bajé dos filas y todo el cuadro bajó también dos filas, ¿sí o no? En el cuarto, lo mismo. Es una locura lo que pasa, ¿sí o no? Si uno no congela la celda, ¿correcto? Entonces, para evitar ese problema que ya ustedes tienen que saber de memoria, digamos, de que uno cuando tiene que arrastrar un valor y que no quieren que se mueva, lo tienen que congelar o fijar, como dicen otros. ¿Con qué congelamos o fijamos? Presionando la tecla F. F4. Correcto. F4. Donde inicia el cuadro y donde termina el cuadro de la escala salarial. Ahora sí, le doy Enter y lo arrastro. Veamos a ver si no se mueve. Fíjense que no se movió. Voy a irme a uno de los trabajadores. Ahí está. Entré a la fórmula. ¿Se movió el cuadro o no? No, listen. Y fíjense que ya está para todo. No tuve yo la necesidad de, por decir, hacer uno por uno. Hago para el primero y lo arrastro. ¿Sí o no? Y verifico. A ver, el último dice aquí nivel 4, 6000. Verifico. Nivel 4, 6000. Entonces quiere decir que mi fórmula está elaborada de una manera correcta. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta respecto a esa fórmula para que les aclare en el caso de que no entiendan? ¿Algún punto específico? ¿Entendieron cómo la hice? Ya lo habíamos hecho antes, me parece, ¿no? ¿Qué les pareció la fórmula? Fácil, mismo. Fácil, es verdad. Mucho más rápido. Correcto, porque fíjense que en esta nómina, por ejemplo, yo no tengo solamente 10 trabajadores. La voy a mostrar toda la fila y fíjense la gran cantidad de trabajadores que tengo, ¿no? Tengo Wow. algo de 25. Si lo arrastro, automáticamente me sale para todo, ¿sí o no? No tengo que estar haciendo uno por uno, ¿verdad? Entonces, así tuviera 1000, lo que hago es arrastrar y ya está. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos aplicar en Wow. este cuadro? El currículum. Lo ideal es que el currículum se abra, cuando yo le doy un clic ahí, se abra el currículum del trabajador. Lo ideal es eso, ¿no? Para que yo no esté a ver el currículum del gerente y que yo me esté yendo por decir a ver a mis archivos, que dónde lo guardé. Ah, lo guardé aquí y después a ver en qué carpeta está. Ah, está en esta carpeta de aquí y aquí a ver, estaba en otros archivos. Así es que vamos a tratar de ver entonces aquí. Imagínense estar viendo así, ¿sí o no? Es incorrecto. Entonces, cuando yo le doy un clic aquí, yo quiero que se me abra el currículum del trabajador. ¿Ya? Vamos a hacer de cuenta que recién lo voy a hacer el currículum del trabajador. O por último, me lo envió por decir por correo y lo descargo en mi computadora. ¿Ya? Aquí a ver un archivo de Word vamos a crear. Aquí miren hay uno. Currículum vitae de un trabajador. Lo voy a poner acá. Y aquí hay otro que dice corregido. No sé qué es eso. Lo voy a abrir, vamos a hacer de cuenta que es el currículum de un trabajador.
Ya, aquí. A ver, ahí. Currículum. Número, el currículum, el primer trabajador que se llama, ¿se acuerdan? El primero, Michelle Padilla, o la primera, ¿no? A ver, Michelle Padilla. Aquí le voy a poner Michelle Padilla. ¿Listo? El otro, el mío, ya no le voy a cambiar el nombre así. ¿A qué quiero llegar? A que, por ejemplo, a ver, el primer trabajador se llama, o la primera trabajador se llama Michelle Padilla. Entonces me vengo acá y le doy enlace, le voy a poner ya. A ver, enlace. A su currículum, obviamente, pues, ¿no? A ver, clic derecho. Fíjense cómo lo voy a vincular con su archivo para que cuando yo lo abra, automáticamente abra el archivo. Clic derecho, hipervínculo. Así se llama, hipervínculo. Vamos a vincular un archivo con esa celda. Le doy clic ahí y busco el archivo. Aquí tienen, como siempre se maneja, tienen las carpetitas para buscar los archivos, o si quieren le dan aquí, buscar de una mejor manera. A ver ahí. Y le digo que está en el escritorio y busco, a ver, Michelle Padilla, aceptar. Aceptar. ¿Ya? A ver el otro. Aquí lo voy a hipervincular el mío. El enlace de Peter. Clic derecho, hipervínculo. Ahí está. Abro la carpetita, escritorio, currículum vitae de Peter. Aceptar, aceptar. Muy bien, ya está. Ahora fíjense, lo voy a abrir. Ahí está, fíjense. Ni bien me sitúo encima de ese enlace, lo abro y fíjense cómo se abre. Sin que yo esté buscando la carpeta. Este es el currículum de Michelle Padilla. Por ejemplo, aquí le voy a poner currículum Michelle Padilla. Por así es su currículum, ¿ya? Ahí está, subrayado y demás. ¿Listo? Ahora veamos, lo voy a cerrar. Veamos el segundo. Ahí está el currículum del segundo trabajador que se llama Erland Peter y todos sus datos. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, esa es la forma de hacer hipervínculos o crear enlace para que un archivo se abra de manera automática y no estemos buscando. Solo lo hacemos una vez y queda guardado ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dicen, ¿será que lo puede volver a explicar sobre el enlace? Claro que sí. What kind of curve is an S-curve anyway? Why project managers are so interested in seeing S-curves in their project reports? What's the use of S-curves in projects? Perfecto. Entonces, ¿cómo realizamos el famoso enlace? In projects. I didn't know the use of S-curves. Compañera, apague su... Ya lo silencié yo. Ya. ¿Cómo hacemos el famoso enlace? Aquí pueden poner ustedes enlace, pueden poner hipervínculo, o pueden poner el nombre del trabajador, ¿no? O currículum, Peter, por decir lo que quieran. La cosa es que ya saben que le va a abrir el archivo. ¿Ya? Muy bien, lo voy a borrar. Ahí está, lo borré. Y voy a realizar. Pongo currículum. Listo. O por último no pongo nada, igual puedo enlazar. Pero en este caso vamos a colocar algo. Gerente. Ahí está. Clic derecho a la celda que quiero crear el vínculo y le doy hipervínculo. Ahí está. Me abre esta carpeta o esta ventana. Aquí me cuesta buscar el archivo.
Lo mejor es darle en esta carpeta amarilla que ya ustedes la tienen que conocer, que cuando la vean ya sabe que les permite buscar archivos. Está abierta. Y como yo ya sé que tengo una carpetita específica donde están todos los currículos de los trabajadores, me voy a esa carpetita que en este caso, por decirlo, tengo en el escritorio, escojo el currículum del primer trabajador y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. En el segundo lo mismo, ¿ya? Clic derecho, hipervínculo, abro la carpeta, escritorio, selecciono ese currículum y aceptar. Y verifico para ver si está bien. A ver, el primero. Correcto. El segundo. Correcto. Y así pueden hacer para todos los trabajadores para que quede guardado. ¿Ya? Bien. Y así sucesivamente uno puede ir haciendo su currículum. Y si no solamente el currículum, ¿no? Si yo quiero que me abra otro archivo, me lo abre. Si por ahí quiero yo hipervincular, por decir aquí, a ver, un archivo cualquiera, por ejemplo, a ver, presentación. A ver, su presentación de su currículum. Clic derecho, hipervínculo. A ver, voy a inventarme un archivito que tenga por ahí. Ahí está, me inventé. Le hice un hipervínculo a una presentación que yo tengo por ahí. Le doy un clic. En una presentación en PowerPoint de la presentación de una materia y me lo tiene que abrir, fíjense. Ahí está. Lo abrió. ¿Sí o no? Y lo cierro. Sí. Entonces, no solamente pueden hipervincular archivos de Word o archivos de Excel, pueden archivos de PowerPoint por último. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? Ahí está, ¿eh? Bien, entonces esos son los famosos hipervínculos y ya vieron la fórmula que se llama buscar B, que es muy interesante, que les permite buscar un dato dentro de una tabla y que les arroje el valor de la columna que ustedes pongan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, no quiero la columna 2? Sucede que esta es la columna 1, esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4 y 5. Aquí en la columna 3 yo tengo, por decir, a ver, su bono de antigüedad. Aquí tengo un saldo cualquiera y aquí tengo el monto de un impuesto, por decir, ¿no? Aquí le voy a poner 3.500, 2.500, 4.500, cualquier monto. Entonces, quiero eso. Por decir ahí. Quiero que me arroje la columna 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente cambiar en la última parte, en vez de 2 que pongo. 5. Correcto. Selecciono amplío mi rango de mi matriz. Ya. Hasta ahí. Obviamente que ya tengo que seleccionar toda mi tabla, ¿no? Ya mi rango ya tiene que ser el cuadrito verde. Amplío hasta donde yo tengo todas mis columnas y le doy enter. Ahí está. Lo arrastro. Y fíjense que ya cambiaron mis valores. Ya no están en función a esto, ya están en función a esto, ¿no? Si pongo 7, a ver, nivel 7, ya es 500. Ya cambió como está acá. ¿Sí o no? Entonces, la fórmula buscar B se trata de eso, de que ustedes buscan un valor en una determinada tabla, congelan y indican qué columna quieren que les arroje. ¿Listo?
¿Se entiende, no? Lo importante es que le entiendan, jóvenes, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Esta otra de acá, la de sueldo. A ver, veamos. Ahí está. Muy bien. Veamos entonces. Aquí tienen que colocar el ítem. A ver, me voy a mi otra hojita. 101, Michelle Padilla. A ver, 101, Michelle Padilla. Carnet de identidad número 9755-370. ¿Será que es correcto que yo empiece a copiar así? ¿Será que es correcto que yo empiece a copiar otra vez? No. ¿Qué es lo que puedo hacer? El poder de esas personas es prueba suficiente para iniciar un proceso penal. Copiar, le dicen. ¿Será que le voy a dar copiar y pegar? A esta persona a la cual estoy patrocinando. No es correcto, ¿no? También hay una forma para evitar. ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto copiar y pegar? No es correcto que yo le dé copiar y pegar debido a que si yo cambio algo en la tabla original, ¿será que se va a cambiar aquí? Otros en No. el tronco, en el cuerpo, y ahora Hay una señorita que se olvida su micrófono. Ya lo silencié todo. Entonces, no es correcto porque imagínense, me vengo acá y de repente lo cambian al gerente general, ya no es Michelle Padilla, es Reader Yampa. ¿Será que se me cambia aquí? ¿Sigue Michelle Padilla? ¿Sí o no? No se cambió, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es borrar esto que estaba haciendo. Y hay una simple fórmula que me permite hacer esto. Igual, fíjense, me vengo a la tabla donde están todos mis datos, le doy un clic al primero. El nombre completo quiero, ¿no? Ahí está Michelle Padilla. No lo escribí, le puse un igual, lo seleccioné y le di enter y lo arrastro. Ahí está. ¿Copiaron todos o no? Sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con el carnet. Si el carnet está al ladito, igual me lo va a copiar, lo arrastro y listo. De nuevo, voy a repetir con el cargo. Igual, fíjense. Igual, me vengo a mi tabla donde están mis datos. Selecciono el cargo del primer trabajador y le doy, fíjense, lo único que hice fue darle un clic ahí y le doy enter. Y lo arrastro. ¿Fácil o difícil? ¿Qué pasa si yo aquí cambio los datos? Ya no van a ser estos trabajadores. Sucede que hice un cambio de personal y le voy a poner cualquier nombre. Ahí está. Y le voy a poner cualquier carnet. Y le voy a poner cualquier cargo. Veamos si es que cambia. A ver, ¿cambió o no cambió? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que con un simple igual y después irme a la hoja donde quiero copiar los datos y darle enter, copia a la perfección.
Esto lo voy a volver como estaba, ¿ya? Bien. ¿Se entiende o no? Lo mismo hago con el código. Lo vamos a volver a hacer, jóvenes, para los que no entendieron. Igual. ¿Qué hago luego? A ver, ayúdenme. Me voy a la hoja de cálculo que dice ítem y ahí está el primer código del trabajador. Enter. Solo le doy un enter y se van a fijar que copia. Y lo arrastro. Con el nombre completo hago lo mismo. Igual. Selecciono el primer trabajador y lo arrastro. ¿Fácil o difícil? Mientras yo hago, a ver, quiero escuchar. ¿Mm? A ver, quiero escucharlo. Pareciera que estoy hablando solo. Ah, verdad. Los tuve que silenciar a todos porque muchos se les activaba el micrófono a unas 2 o 3 chicas. Y me parece bien que me escriban por ahí, por el chat, para que así vean, ¿no? Lo que están diciendo. Mejor, ¿no? Bien, dice Guadalupe, yes. Muy bien, continuamos entonces. Ahí está. En el cargo hago lo mismo, igual, fíjense. Me voy a la hoja de cálculo donde están los datos. Selecciono la columna que quiero. Le doy un clic y luego le doy enter. Luego lo arrastro. Fecha de ingreso, lo mismo. No, ni idea para que esté copiando de nuevo todo, pues no, es una locura. Salario básico ya está calculado allá, entonces lo copio. Y el bono de antigüedad. El bono de antigüedad, ¿en base a qué se calcula? ¿Se acuerdan ustedes o no? En base a hay una tabla, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del cuadrito? Ahí lo tengo allá abajo, fíjense. Si no tiene antigüedad, le corresponde un 0%. Y cuando empieza a cumplir, mientras más años cumple, más porcentaje le corresponde del bono de antigüedad, como pueden ver ahí abajo en la escala. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Fíjense, vamos a hacer una resta. Manualmente, ¿cómo sería? A ver, para el primer trabajador. Lo vamos a hacer primero de manera manual. Voy a esconder unas cuantas filas para que pueda ver ahí. Ya. Manualmente, ¿cómo sería? A ver. ¿En base a qué se calcula el bono de antigüedad? Primero. En base a 3 salarios mínimos nacionales. Ya, en base a 3 salarios mínimos nacionales y en base a la antigüedad que tiene. El primer trabajador entró, dice, el 1 de enero del año 95. Entró el 1 de enero del 95. Hoy día, ¿qué año es?
4 de marzo del 2021. ¿Cuántos años pasaron? Ayúdenme, por favor. 95 al 2005, 10 años. Al 2015, 20 años. Y al 2021, ¿cuántos años? Ya les activé el micrófono. ¿Cuántos años pasaron del 95 al 21? Pueden hablar, no están silenciados. Ya, ahora a ver, ahí pueden hablar. 26. 26 años. Ay, Liz. Bien, quería escucharlo, muy calladino también para que estuviera solo. 26. ¿Qué porcentaje le corresponde si tiene más de 25 años? 50. Exacto, 50%. ¿El 50% de qué? ¿Del salario básico o de 3 salarios mínimos nacionales? 3 salarios mínimos El nacionales. salario mínimo Sí. nacional. Ya. ¿A cómo está el salario mínimo nacional actualmente? 2100. 2122. Ah, 2122. 22 entonces. Sí. Entonces digo, 2122 por 3, ¿cuánto da? 2122 por 3 me da 6.366. Y digo, esos 6.366 lo voy a multiplicar por el 50 por... Por ciento. Exacto. Entonces, el bono de antigüedad para este trabajador sería de 3.183. 3.183. Correcto. Ahora hagámoslo en la fórmula. ¿Ya? A ver cómo nos sale. Igual, fíjense, vamos a colocar, igual vamos a utilizar la fórmula buscar B. ¿Ya? Igual buscar B. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ahí está. El valor buscado. Vamos a detectar primero cuántos años pasaron, ¿ya? Pero para eso necesitamos hacer una resta, ¿sí o no? Vamos a restar. Sí. A ver cómo lo vamos a restar. Marzo del... ¿Mm? La fecha de ingreso ¿Ya? menos la fecha actual. Exactamente. Igual buscar B, la fecha de ingreso menos la fecha actual. Pero antes de poner la fecha actual, voy a colocar año y recién pongo paréntesis y pongo el año actual. ¿Ya? Ya. No puedo hacer una resta directa por decir la fecha de ingreso menos 2021. ¿Ya? Tengo que poner menos año y entre paréntesis pongo el año en el que estoy. Ahí está. Entonces, por decir, ya hasta ahí lo único que hice fue la resta. ¿Ya? Y después pongo punto y coma y digo, ¿en qué matriz quiero buscar esa diferencia? Hasta ahí me van a salir, por decir, los 26 años que pasaron de ese trabajador. ¿En qué matriz voy a buscar esa diferencia, ese resultado? En esta matriz de aquí abajo. En el cuadro del bono de antigüedad. Exacto, en el cuadro, el bono de antigüedad que tengo allá abajito. Y de una vez lo congelo, ¿no? Va a notar a vuelta, ¿sí o no? Pongo punto y coma, y digo, me dice, indique la columna. Una vez encuentren la diferencia, ese año en la columna 1,
¿Qué columna quiero que me arroje? Segunda. La segunda, el porcentaje. Quiero que Segunda columna. el objetivo de lo que estoy haciendo, la resta del año con el otro año, y que me busque en la columna 1 el valor de la resta, quiero que me arroje la columna número 2. Ese es el objetivo. ¿Sí o no? Y si lo pongo en porcentaje, me va a salir eso, ¿verdad? Ahí está. Lo voy a dejar en número por lo pronto. Entonces, ¿me arrojó de manera correcta o no? Sí. Bien. Y veo que para todos es el 50%, porque todos tienen más de... 25 años. Exacto. Ahí no calcula el monto, licenciado. ¿Qué dice? Calcula, lo que falta es calcular. ¿Qué me falta hacer después de eso, de que ya me arrojó el porcentaje? Tengo que continuar con mi fórmula. Eso lo multiplico por, ¿qué dijimos? Por 3 salarios mínimos. ¿Ah? Por 2122. exacto. Lo que pueden hacer por 2122 y por 3. ¿Sí o no? Enter, ahí está. Para el primer trabajador, ¿salió el monto que habíamos dicho que tenía que salir o no? Sí, licenciado. Correcto. Sí, Veamos los demás. Ahora voy a mostrar todas las filas. Prácticamente para todos me sale el mismo periodo. No debería de salir así porque... Sí, licenciado, está mal eso. Sí, no debería salir lo mismo debido a que no todos entraron la misma fecha. ¿Sí o no? Sí. No está leyendo bien alguna parte de la fórmula. No afecta nada de los años, por decir, por ejemplo, en el cuadro hay de 0, o sea, que no tenga años de antigüedad, y el otro es 2 años y así sucesivamente. No, ¿Qué tal si tiene un año de antigüedad o...? no debería afectar. Dicen, creo que su fórmula está al revés. Lo de buscar B. ¿No debería venir primero el año 2021 y después la resta? No está bien. O sea, ese año es 6 A lo volcado, menos. claro, a lo volcado. Estamos haciendo a lo contrario. Hace rato estaba, hace rato ahorita lo vi, la fórmula está de primero. Sí, está el año. exacto. Lo primero que tenemos que hacer es poner el año actual y después poner recién la fecha de ingreso. ¿Correcto? Bien. Hagámoslo así. Buscar B, paréntesis. Ponemos el año actual, 2021, menos el año de la fecha de ingreso. Lo hicimos a lo volcado, ¿no? Por eso es que hacemos la fórmula, Sí. verificamos que esté bien y recién arrastramos. ¿Ya? Y después quedamos tranquilos. Hasta ahí lo único que ha hecho es detectar el año, cuánto tiempo pasó, punto y coma, ponemos la matriz en donde queremos buscar ese dato, congelamos y indicamos el número de columna que quiero que me devuelva. En este caso, esta es la columna 1 y esta sería la columna número 2. Cierro paréntesis, hasta ahí ya me va a arrojar el porcentaje, por decir, ¿no? Pero no termina ahí. Eso lo multiplico por 2122 y por 3 salarios. ¿Sí o no? Ahora sí. Ya salen montos diferentes, ¿no? Y si todas las filas las muestro, tengo diferentes datos, ¿no? De cada año. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las horas extras. Las horas extras, ¿de qué manera se las determina? En base a la cantidad de horas trabajadas, ¿sí o no? Por un lado. Y por otro lado, en una empresa de servicios, por ejemplo, se paga doble, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Pero ¿de dónde sacamos las horas extras?
¿Será que yo me voy a inventar, por decirte, le voy a poner 10 horas y a este que es mi amigo, el de contabilidad, le voy a poner 80 horas, digamos? No es correcto, ¿no? Entonces, Yo normalmente, creo que de acuerdo a lo que se va registrando que los trabajadores van realizando sus horas extras, ¿sí o no? Normalmente en las empresas se tiene un reloj, Sí, licenciado. se tiene un reloj de asistencia o se tiene una tarjeta de asistencia, ¿ya? Entonces, se calcula cuántas horas trabajaron al mes y en base a eso ya se hace el cálculo del salario, de la hora extra, ¿ya? Que ahí sí se lo hace en base al salario básico. Entonces, en las empresas normalmente, como ven esta de acá, se maneja una planilla adicional, ¿ya? Ahí está. Por decir, como pueden ver, por ejemplo, tenemos esta planilla adicional, ¿ya? Y registramos todo lo que ha hecho el trabajador durante el mes. Por decir, veo que pidieron anticipo. Aquí se registró los descuentos de las horas falta y atraso. Aquí hay otros descuentos, horas extras. Esto es lo que estoy buscando, ¿sí o no? Hay un registro de la cantidad de horas extras que tiene cada trabajador, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo igual, ¿y qué más? Me voy a la hoja de cálculo donde están las horas extras, le doy un clic al primer trabajador y luego le doy Enter. Enter. Ahí está. Lo arrastro. Listo. Ahí me salen todas las horas extras de los trabajadores. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de las horas extras? Igual. ¿Se acuerdan? El salario básico lo dividimos entre ¿cuántas horas? Entre 208 horas que trabaja cada persona. Hasta ahí me sale que esta persona gana 67 bolivianos por cada hora de trabajo. ¿Ya? ¿Está bien? Lo que hice fue dividir el salario básico entre 208 horas. ¿Pero por qué 208 horas? Porque normalmente uno trabaja 26 días al mes. Por 8 horas que se trabaja al día, son las 208 horas, ¿correcto? 8 horas. Sí. Ya, bien. Entonces, lo único que hice hasta aquí fue dividir los 14,000 o el salario básico dividido entre 208 horas. Hasta ahí solamente tengo cuánto gana por cada hora, pero no termina la fórmula ahí. Eso lo tengo que multiplicar por Horas extras. por la cantidad de horas extra que tengo ahí. Las extras. Exacto. Y lo multiplico por 2 porque la hora extra se paga Doble. doble, correcto. No se paga normal, digamos, se paga doble. Como este tiene 0 horas extra, este va a tener 0 de salario de horas extra. A ver los demás. Ah, ya va calculando, ¿no? Miren, este de acá tiene... A ver, lo arrastro para todito. Ahí está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gerente dice que tuvo unas cuantas horas extra? A ver, vamos a poner 10 horas extra. ¿Ya? En la planilla original. Me voy a mi planilla de sueldo. Ah, miren. Ya jaló las 10 horas extra y ya calculó. ¿Sí o no? No estaba así. ¿Sí o no? Entonces, fíjense la importancia de que uno lo vaya vinculando todo, automatizando todo, ¿no?
Después tenemos otros haberes. ¿Qué son los otros haberes? Son ingresos que tenemos los trabajadores por algún concepto. Ya puede ser algún bono, algún tipo de otro ingreso que me paga la empresa, ya lo registro ahí. Entonces voy a colocar igual, me voy a mi planilla adicional, a mi planilla de ayuda, donde están todos mis datos, y busco donde dice otros haberes. ¿Lo ven o no? En la Sí, licenciado. columna G. Correcto. En la columna G que está con rojo, selecciono el monto del primero, le doy Enter y lo arrastro. Ahí está, ¿ven? A todito. ¿Sí o no? Y finalmente digo total ganado. Ahí en total ganado, jóvenes, hacemos una sumatoria. ¿Qué voy a sumar? Pongo igual. Pongo igual. Sumar, voy a sumar el salario básico. ¿Qué más? Más El bono de antigüedad, el horas bono de extras, antigüedad, correcto. Más horas extras, salario el salario. extras y El otros haberes. salario, sí, ¿no? De horas. No, esta columna la voy a saltar, ¿sí o no? Porque esto es cantidad de horas. Lo que voy a registrar es el salario de las horas extras. Y finalmente voy a sumar la Otros columna de haberes. los otros haberes, ¿sí o no? Estoy sumando esas 4 columnas, entonces me salté una, la de horas extras, porque esa no es plata, eso es cantidad de horas. Enter, fíjense a cuánto ascendió el salario del gerente, ¿no? Una locura. Bien, fíjense entonces de que hasta ahí ya tengo recién el total ganado. ¿Ya? Hasta ahí tenemos recién el total ganado. ¿Ya? Una cosa es el salario básico, otra cosa es el total ganado. En el total ganado ya está contemplado el bono de antigüedad, las horas extras, los otros haberes, comisiones, bonos, etc. ¿Listo? Y todo eso conforma el total ganado. Bien, ese sueldito, ¿no? 20.500. ¿Quién gana más o menos ese monto? No, ¿cómo pues yo? Los docentes de la universidad. No, es Docente, ¿verdad? mentira. Les cuento que ese es un cuento que muchos piensan. Más o menos el sueldo promedio de un docente, La verdad, pero la verdad que nos pagan 2.500 por materia. De aquí a unos Yo- años van a ganar. Exacto. uno que enseñe 5 materias ya gana más de 10,000, ¿vio? Eso es verdad. Hay varios que tienen 5 materias y ese ya gana bastante. Claro que las materias en la universidad no se las dan de golpe, por decir, ¿no? Uno empieza con una, está 5 años, después le dan otra, después otros 5 años otra. Para tener las 5 materias, por lo menos uno tiene que estar en la universidad de docente unos 15 o 20 años, cuando ya es viejito, en pocas palabras, ¿no? Y con su Dicen, una consulta. Y por grupos, Usted dice. está diciendo, ajá, usted está diciendo por materia, por materia. pero ¿Por por materias y materia por grupo? Sí, por grupo. por grupo. ¿Cuánto es el usted- máximo, licenciado, que pueden agarrar los docentes? El salario, por ejemplo, es de 25.000 bolivianos. El máximo, el tope del presidente. Hay algunos que llegan a ganar ese El monto. máximo de grupos que puede agarrar un docente. El máximo de grupos son 5 grupos. Y si usted multiplica 5 por 2.500, ¿cuánto da? 12.500. ¿Sí o no? Si a esto le suma su antigüedad en el transcurso del tiempo, no puede ganar, ¿cuánto dijimos que era el bono de antigüedad máximo? 5 años. 5 años, después de 25 años, el 50% de 3 salarios da 3.100,
83, ¿sí o no? A eso le suma sus 3.183. Entonces, este docente antiguo llega a ganar 15.683. Pero hay una cosa, como más o menos en el magisterio, a los profesores en la universidad se los categoriza. Esto gana, 2.500 gana un profesor, les diría que recién entró, que no tiene categoría. Pero si ese profesor, por ejemplo, hace diferentes cursos, algún posgrado, se categoriza, por ejemplo, a otra categoría superior, ya no gana 2.500 por materia, ya gana, por decir, 3.000 bolivianos. Ya, por decir categoría A, digamos, ¿no? Aquí esto de acá, de los 2.500 es categoría, por decir, ¿qué le llaman? Adjunto le llama, cuando entra por primera vez. Después de 3 años se puede categorizar si hace su trámite y demuestra sus papeles que él ha ido realizando. Se categoriza a la siguiente categoría A. Después viene la C, la B, la C y después viene emérito. Entonces, más o menos, aquí ya va subiendo ya. ¿Ya? Por decir esto, se convierte en 3.500, 4.000. Aquí se convierte esto en 4.500, por decir. Más o menos les estoy hablando. Y si usted multiplica 4.500 por 5 grupos, ¿cuánto da? 22.500. Más su bono de antigüedad, que es 3.183, ¿cuánto da? 25.683. 83. Pero solamente le pueden pagar 25.000. ¿Sí o no? Entonces queda con un negativo de 683 que no se lo pagan. Eso queda ahí nomás. Wow. Pero eso fíjese en el transcurso del tiempo. ¿Quiénes son eméritos? Los viejitos, los que tienen 70, 60 para arriba, digamos, ¿no? Los mayorcitos. Más o menos esa es la escala de la universidad. Cuando uno empieza como soldado raso, como se dice, está por ahí, con una materia. Con 2 materias sube un poquito más y si se categoriza, un poquito más. Hay muchos que no se categorizan, le cuento. Por eso es que, por ejemplo, en las empresas le dicen a uno que haga un estudio superior, una maestría, un doctorado, un diplomado, cursos de varias horas, seminarios, talleres, porque eso es un premio al esfuerzo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se puede categorizando. En las empresas van ascendiendo, ¿sí o no? Bien, sigamos. Después nos falta ver lo que es los descuentos de ley, que son los aportes a la AFP. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Ya, Lisa. Está bien, Lisen. Bien, queridos jóvenes, espero que les haya gustado la clase y que, Sí, se entendió, Lisa. y que se haya entendido principalmente, ¿no? Sí, dice. Oiga, dice una consulta